Proverbios 13:24 dice que el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige temprano, o lo corrige a tiempo, dice mi Biblia. Este versículo ha sido tan mal interpretado que conozco por lo menos un caso y estoy segurísimo que no es el único que ha sucedido a lo largo de la historia, pues, y a lo largo de toda la humanidad. Conozco de un caso de un padre que se levantaba a las 4 de la mañana y hacía que sus hijos se levantaran a esa hora con vara, diciendo que porque te amo, te corrijo temprano y te instruyo. O sea, entonces, debemos tener en cuenta lo que Dios recomienda en cuanto a los hijos y en cuanto a las relaciones laborales. El día de ayer no pudimos salir, entonces hoy estamos saliendo. Voy a hacer una recapitulación, vamos a tratar de que sea bien corta. En cuanto a las relaciones con los hijos, les recuerdo que estamos estudiando la vida en comunión con los demás, lección número 12 del folleto Uniendo el cielo con la tierra, que esta es la parte práctica ya de lo que hemos aprendido, de cómo Cristo actuaba en sus relaciones interpersonales. Bueno, sabemos que Cristo no tuvo hijos, pero Cristo nos conoce y Él se hizo como uno de nosotros para poder ayudarnos en todo aspecto de nuestra vida, ¿ok? Entonces, hoy vamos a tratar padres e hijos y las relaciones laborales. Lecciones para el 16 y 17 de marzo. Entonces vamos a orar para dar inicio. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, Padre. Te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, oh Dios, y por el cuidado que has tenido para con nosotros. Gracias porque eres nuestro Padre. Y ese trato que tú nos has dado a nosotros es el trato que debemos de tener con nuestros hijos, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos a través de tu palabra. Gracias por haber derramado ese amor incomprensible para con nosotros, en el cual nos das todo, Señor. Hiciste todo por nosotros, inclusive diste a tu propio Hijo por amor de nosotros. Perdona nuestros pecados, Padre. Límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos. Instrúyenos, oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ese es solo un versículo, pero tenemos varios versículos, como por ejemplo, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el buen camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces es claro, pero también tenemos el versículo 15 de ese mismo capítulo, que indica que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, la corrección hay veces que es necesaria. ¿Por qué? Porque vivimos una naturaleza pecaminosa. Les recuerdo, no nacemos en condenación, pero sí con unas tendencias al mal que nos va a llevar a tomar decisiones erradas. Entonces, cuando el padre está viendo que su hijo está tomando decisiones equivocadas, es hora de corregirlo. La vara no es únicamente para golpear. La vara es un símbolo de respeto, un símbolo de guía. Recuerden, un pastor tenía una vara y tenía un cayado, con el cual guiaba a sus ovejas por el camino, ¿ok? La vara generalmente está asociada al castigo físico, ¿ok? Cosa que no es que recomendamos o estimulamos el uso, pero a veces es necesaria. De hecho, nosotros venimos de una generación en la cual en ocasiones era utilizado el castigo o la vara como tal, y aquí estamos, ¿ok? Aquí estamos caminando. Que hay métodos mejores, por supuesto que los hay, pero la Biblia no la desestima del todo. O sea, porque la corrección es necesaria. También la instrucción es necesaria. Cuando vemos en Deuteronomio 6:7, dice: háblales en el camino, ponlos en los portales de la casa. O sea, las palabras. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Que donde sea que tu hijo esté, pueda tener contacto con la palabra de Dios. Principalmente en la relación contigo. O sea, porque ya vamos a explorar algo importante. Bueno, y finalmente, en Proverbios 1 dice, bueno, que el que toma en cuenta el mandamiento, la instrucción de su padre, es un hijo sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y adorno de gracia será en su cabeza y collares en su cuello, cuando se hace caso a la instrucción del padre y no abandona
la enseñanza de la madre. Porque a la larga, ¿qué es lo que quiere un padre para un hijo? Lo mejor. Nosotros hemos vivido, hemos tenido una experiencia, hemos cometido errores, y cuando vemos que nuestros hijos van siguiendo un patrón que ya nosotros tenemos la experiencia, que sabemos a dónde lo pueden llevar, le damos consejos de sabiduría y de enseñanza para que no tengan que pasar por eso. Lamentablemente muchas veces no aprendemos por experiencia ajena, sino que nosotros mismos tenemos que darnos el golpe, el frentazo allí, para poder entenderlo. Pero para eso estamos nosotros los padres y madres, por supuesto. Entonces, formados correctamente para el Señor por precepto y ejemplo, y aquí es donde iba a llegar, los hijos serán una bendición para la familia. Entonces vamos de una vez con las preguntas. La primera pregunta para este día que tenía era, ¿es la corrección necesaria? En ocasiones, claro que sí. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿qué aprenden tus hijos? ¿Lo que le dices o lo que tú haces? Entonces, ¿qué es más poderoso para enseñar? ¿La palabra del consejo o el ejemplo? Indudablemente es el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar a tus hijos? Siendo un ejemplo para ellos. Esta complementa a la otra. Ahora, bueno, esta lo voy a dejar para el final, porque de verdad que es bien concluyente y bien interesante. Bueno, de acuerdo a la instrucción que demos a nuestros hijos, van a ser una bendición para con Dios, o de provecho para Dios, para ti como familia y hasta para la sociedad. Ahí, ¿cómo diríamos? Instrucciones no, pero sí pensamientos o eslogan o enseñanzas, por decirlo así. Que yo he visto que si tú no enseñas a tus hijos en los caminos de Dios, Satanás se los va a enseñar en el camino del mundo y rápido. Y sobre todo en este tiempo, que como les expliqué anteriormente, hay demasiadas luces alrededor atrayéndolos. Entonces son como la tarita al faro, que va y se acerca sin pensar que al llegar ahí se quema o viene un depredador y la agarra de manera más fácil. ¿Okay? Y sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Okay. Entonces, la recomendación de Pablo en Colosenses, en el versículo 21 del capítulo 3, dice, padres, no irriten a ira a sus hijos. Y aquí viene la última pregunta. De la manera en que tú te comportes con tus hijos, o sea, si tú crías a tus hijos de manera áspera y con una disciplina férrea, esa es la manera que ellos van a creer que es Dios. ¿Y es Dios así? Por supuesto que no. Dios es un Dios de amor, de tanto amor que entregó a su Hijo por ti. Entonces, si hay algo que te ha demostrado Dios, es misericordia, paciencia, amor, entrega, cuidados. Ok, eso por decir 5 atributos nada más de Dios. Entonces, ¿cómo no tener esos atributos también con tus hijos? Porque recuerda que lo que Dios te da, Dios te pide. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él te lo ha dado. Dios nunca va a solicitar que le entregues algo que Él ya no te haya dado. Y entonces, en la crianza de tus hijos, tú tienes que presentar a Dios como es, en el carácter correcto. Dios no es un juez justo que está esperando que te castigue para darle el golpe o para tirarle el rayo como Zeus. ¿Okay? Un Dios falso. Eso es un Dios falso. Sino un Dios que te está guiando para evitarte el error. Te está allanando el camino para que si te vas a caer, Él te pone la mano para que no te caigas. Y como dice la historia popular, de que andaba un hombre caminando con Cristo y de repente en la arena vio solamente 2 huellas y le reclamó, pero ¿por qué me abandonaste en los momentos difíciles? Y Cristo le dijo, no te abandoné. En el momento que ves 2 huellas, es en el momento en que yo te cargaba y yo te llevaba a ti. Las que estás viendo son mis huellas llevándote yo a ti. Entonces, mis amados, no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Con el Lo dice Proverbios también, gotera continua en casa espaciosa es la mujer cuando es resillosa. Esto se aplica también para los hijos, porque tú instruyes al hijo y dale con el mismo tema. No. O sea, Dios, ¿cómo actúa Dios con nosotros? Dios nos da el amor, ¿o no? ¿Qué es lo que nos da primero Dios? El amor.
Vemos en el Éxodo, si quieres ir a la parte legalista, que Dios le dice a su pueblo: viste como los saqué de Egipto y los he traído a mí. O sea, todo lo que Dios les había dado les había demostrado su amor y los trajo a Él y los instruyó en cuanto a la ley para que reconocieran que necesitaban un Salvador, porque ya al darle la ley se tuvieran que haber dado cuenta de que ya la habían transgredido y que estaban condenados por esa misma ley. Entonces, nosotros le damos las instrucciones a nuestros hijos. Los tratamos con amor, los guiamos, los atendemos en todo como hizo Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa con cuando nosotros nos equivocamos? Vemos el caso en Jueces. ¿Ok? Vemos que el pueblo de Israel, Dios cumplió su promesa, les entregó la tierra prometida, como le había dicho a Moisés, a Moisés les entregó la tierra, pero cuando Moisés muere, después cuando José muere, cada quien andaba como quería, porque lo dice el relato bíblico. Se prostituyeron en pos de los dioses de todas esas regiones. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos abandonaban a Dios y Dios dejaba que los pueblos de alrededor los dominaran y los sometieran. ¿Para qué? Para que clamaran a Dios. También esa es la disciplina, mi amado. ¿Ves? Esa es la vara de Dios. Igualmente pasó a lo largo de la historia hasta que las faltas fueron tan graves que Dios mismo los entregó en manos de sus enemigos. Al reino del norte en Asiria, los sirios y los asirios, cosa que no volvieron, y el reino de Judá en manos de Babilonia. ¿Sí? Entonces vemos, pero Dios les mandó profetas, Dios les instruyó, Dios los guió, pero ¿qué hacían ellos con los profetas? Los mataban, los apedreaban, los encarcelaban. ¿Sí? Entonces vemos la importancia, ¿no? Entonces, si tratas a tus hijos con severidad y aspereza, eso es lo que ellos van a aprender de Dios. ¿Y qué es lo más probable que suceda? Que no sigan en los caminos del Señor. ¿Okay? Debes presentar a Dios como es. Me pareció interesante estos datos que estaban aquí. Dice, los estudios demuestran además que cuando ambos progenitores asisten a la iglesia, es mayor la posibilidad de que los hijos sigan haciéndolo, a diferencia de lo que ocurre cuando uno solo de ellos lo hace. Casos hemos visto muchos en nuestra iglesia. Pero más interesante y más sorprendente aún es que la asistencia constante a la iglesia por parte del padre, más que de la madre, incide en la permanencia de los hijos en la iglesia cuando son adultos. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Por el poder del ejemplo. Por eso que el testimonio es tan importante. Una de las preguntas que hicimos en el inicio de la lección era: ¿por qué es tan difícil predicar o evangelizar a la familia? Porque un hijo sabe cuando está siendo hipócrita, cuando está siendo falso, cuando estás llevando una doble vida. Porque si tú eres de los que predican en la iglesia y tratas en la iglesia a los hermanos con amor, hermanito, un abrazo, pero cuando llegas a la casa te transformas en un ser severo, en un ser castigador, entonces obviamente tus hijos no van a seguir tu ejemplo, no van a querer seguir en la iglesia. Aquí yo no estoy hablando de permisividad, ni liberalidad, ni libertinaje. Ojo, estoy hablando de que Dios es amor y lo demuestra. Es amor y es justicia. Son sus dos atributos. Uno no se separa del otro. Entonces, en los hijos no se debe separar uno del otro. ¿Ok? Cuando los padres no han sido modelos ejemplares para sus hijos, o incluso cuando les han causado gran daño, ¿cómo puede el conocimiento de Dios como nuestro Padre ayudar a sanar las heridas y compensar las carencias? Es bien difícil. O sea, nosotros le podemos presentar el amor de Dios, pero siempre va a estar ese temor de que ese padre que le están presentando, por más que le expliquemos que dio a su hijo unigénito, que no confíen. Claro, cuando hay un encuentro personal y se entiende lo que realmente hizo Cristo por nosotros, por ellos, por tus hijos, indudablemente va a haber una entrega total y ahí toda la desconfianza se pierde, porque recuerden que no es religión, es relación. Cuando ellos establecen esa relación con Dios sin importar los traumas que hayan tenido en el pasado, eso queda saldado, porque Cristo sana. Y recuerde que nacemos como nuevas criaturas. Entonces, mis amados, importantísimo la forma en que presentemos Dios a nuestros hijos. Así como quiere ser tratado, trátalos. Pero incluso con la disciplina
o con la justicia que viene de Dios. O sea, tienes que mostrar a Dios tal cual es. Ahora, las relaciones laborales. Vamos a leer para definir lo que son las relaciones laborales, que son el otro tiempo, o sea, porque fíjense, el día tiene 24 horas, ¿sí? Debemos dormir o deberíamos dormir por lo menos 8 horas. En la mayoría de los países el horario laboral se ajusta a 8 horas, más el tiempo de traslado para llegar a los sitios de trabajo, póngale 1 hora, hora y media más. Entonces, realmente en el sitio de trabajo pasamos un poco más tiempo que aún en el hogar, porque pasamos el tiempo, las horas continuas, el tiempo del almuerzo. Entonces, generalmente, hablo por mi caso. En mi caso, yo salgo de la casa 6:50, 7 de la mañana y voy llegando a mi casa nuevamente 6:50, entre 6:30 y 7:30 de la noche. O sea, prácticamente pasó 12 horas. 12 y 8 de que debería dormir son 20 horas. Entonces, 4 horas de comunión con la familia. Y sabemos que no es así porque uno se levanta, carrera, atender para salir al trabajo. Entonces, es esa dinámica. Entonces debemos afinar muy bien los tiempos y hacer lo que más importa. Cosa que no nombré en cuanto a las relaciones interpersonales con los hijos y con los esposos, la importancia del culto familiar. Porque eso es lo que determina la relación que le vas a mostrar tú a tus hijos que deban tener con Dios. Recuerden que Daniel, cuando vino el decreto de parte de Ciro, que habían engañado a Ciro, ¿no? Con respecto a este decreto, a Darío. Él oraba 3 veces al día como era su costumbre. ¿Okay? No es que se puso a orar por la emergencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Daniel fue instruido desde niño a tener una relación personal con Dios. Importantísimo, amado. Importantísimo. Entonces nosotros debemos procurar ese culto familiar mañana y tarde. Entonces vamos a entrar en la parte de las relaciones laborales. Vamos a leer capítulo 3 del 22 al 25, que es el último versículo del capítulo 3 y también del capítulo 4, versículo 1. Y dice así: esclavos, obedeced todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo habla aquí en el contexto de la esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el contexto dirigido por Roma, y Roma permitía la esclavitud. Pero podríamos aplicarlo hoy en las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque el tiempo suyo está comprado, porque le están pagando un salario. Entonces podríamos sustituir la palabra esclavo, trabajador, obedece en todo a vuestros jefes terrenales o a vuestros líderes, no sirviendo como al ojo, como queriendo agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, trabaja como si no estuviera sirviéndole a ellos, sino sirviéndole a Dios. Y ya voy a decir el por qué. Versículo 23. Y bueno, aquí lo dice de manera directa. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la clave. Sabiendo que el del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, ¿a quién servimos realmente? A Cristo. Pero el que actúa, al 25, con injusticia, recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Entonces vamos hasta aquí y después voy con el último versículo. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Cuando usted es reconocido como un cristiano, está representando a Cristo. ¿Okay? Entonces, su obra, su actuar en su ambiente de trabajo puede o glorificar a Cristo, a Dios, o causar oprobio a la causa de Dios. ¿Por qué? Porque si yo como trabajador soy de los que estoy buscando la mínima oportunidad para no trabajar, para hacer algo distinto al tiempo que me están cancelando en dinero, no estoy haciendo las cosas como para el Señor, porque les recuerdo, el jefe normalmente no está siempre encima de ti y no debería estarlo. No debería estarlo porque es bien incómodo trabajar con alguien encima, ¿no? Pero eso depende de ti. O sea, porque si tú constantemente estás tratando de escaparte de lo que realmente tienes que hacer en las horas laborales, es normal que te ponga una supervisión férrea. Y a la vez no vas a glorificar al Señor. Pero ahí viene la otra parte.
Así no te estén viendo, ¿quién sí te está viendo? ¿Quién sí sabe en qué estás ocupando el tiempo que te están cancelando por tu trabajo? ¿Quién sí lo sabe? Por supuesto que Dios. Entonces, si te tratan injustamente, tú tienes un Dios, ¿sí? Un Dios que se encarga de las injusticias. De Él es la venganza, de Él es la justicia. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que ames misericordia y que trates a los demás con justicia. Eso es lo que quiere el Señor de ti. ¿Ok? Y que te apartes del mal, por supuesto. Entonces, ¿qué tal si tú siendo trabajador te tomas las cosas del trabajo? Utilizas el tiempo de trabajo en cosas que no son de trabajo. Y esto es una reflexión para todos. Yo soy un empleado. Una reflexión para mí en este momento. Aquí estoy hablando y estoy analizando mi actuar. ¿Okay? Entonces, es importantísimo las relaciones laborales. Recuerden que la lección se llama la vida en comunión con los demás. Entonces, es cómo Cristo actuara, cómo Cristo actúa. Cristo trabajaba en el taller de su padre, en el taller de José. ¿Tú te imaginas que Cristo, trabajando en la carpintería de José, José le dice, mira, Cristo, nos encargaron una mesa que hay que entregar el cuarto día de la semana, en el contexto judío, ¿no? Pero entonces Cristo empieza a darle largas, y llega el tercer día de la semana y no hace nada, entonces el cuarto día tiene que venir José a hacerlo. ¿Será que Cristo actuaría así? Por supuesto que no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Cristo glorificaba al Padre. Cristo hacía el trabajo ni siquiera pensando en José, sino pensando en la persona que iba a recibir ese bien, y lo hacía con todo esmero y con todo amor para que su Padre fuera glorificado en los cielos, no para tener un beneficio económico o una exaltación propia, porque nada de eso había en Cristo. Entonces ese es el ejemplo que debemos tomar. Estamos para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Ahora vamos con el capítulo 4, versículo 1, para complementar la lección de las relaciones laborales. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, lo que se refiere, ahora viene la otra parte de la moneda, la contraparte, ¿no? O sea, la cara contraria de la moneda. Si bien el trabajador debe hacer las cosas como para con Dios, el jefe o el líder también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? Que no debes tratar a nadie con injusticia, no aprovecharte ni maltratar a nadie. O sea, ¿por qué? Porque a la larga estos sean cristianos o no sean cristianos, tienen un Padre en los cielos que está pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque Dios amó a toda la humanidad y Cristo murió por todos. Así que Dios está pendiente de todos. Ahora, que no todos logren la salvación por las decisiones que tomen, ya eso es otra cosa. Pero Dios está pendiente de todo. Esto es un llamado más que todo a la iglesia. O sea, esto es un líder cristiano. ¿Y qué tal? Que sepan, tú eres el líder, tú eres el jefe, por decir algo, que no es lo mismo ser jefe a ser líder. ¿Okay? Un jefe puede ser cualquiera, pero un líder no lo es todo el mundo. Entonces, que tú seas el jefe o seas el líder, y entonces tú tratas de predicar a tus trabajadores, pero te encanta tratarlos mal. ¿Qué testimonio es ese? ¿Okay? Y aparte de eso, está la contraparte de que vas a dar cuenta a Dios por ello. Entonces, fíjate. En el contexto de la lección habla de la esclavitud y mucha gente cita esto como para decir lo injusto que es Dios. Pero debemos recordar que la esclavitud en el contexto hebreo no es una esclavitud de per se, no tiene nada que ver con la esclavitud moderna, que todavía esto existe, es una realidad, y vimos como hace pocos siglos los hombres eran arrancados de sus lugares para llevarlos a una vida de miseria y de esclavitud total, en la cual su vida estaba en manos de sus amos, ¿ok? Pero la esclavitud en el contexto de lo hebreo no tiene nada que ver. O sea, en este contexto de la esclavitud, debemos recordar que estudiamos cuando estábamos estudiando el Éxodo, ¿verdad? Que habían leyes, las leyes, y también lo estudiamos en Josué, las leyes que había el año sabático, el séptimo año,
y también el año del jubileo, en el cual todas las propiedades volvían al autor, al dueño original. Recordemos que la tierra fue distribuida por heredad y entonces a ese dueño volvía la tierra. Y la esclavitud en el contexto hebreo de una persona que lamentablemente por malas decisiones que tomaba, ya sea negocios o de trabajo que no les había ido bien, incurrían en deudas y la única manera de pagar la deuda era por medio de trabajo, y a eso se refiere. Más que esclavitud, era una forma de servir o un trabajo que tenían. Estaban pagando deudas por un trabajo. ¿Okay? Básicamente era eso. Entonces, no tiene nada que ver, entonces no decía. Ahora, cuando hablamos en el contexto de los romanos, ya la cosa cambia. O sea, porque la esclavitud que está hablando Pablo aquí es en base al contexto romano, que ahí sí había ya crueldad. De hecho, los gladiadores eran esclavos de Dios. Entonces, mi amado, en el contexto de los hijos, trata a los hijos como Dios lo haría. Igual, como decía la esposa debe someterse siempre y cuando tú des testimonio de que eres un hombre de Dios. Si no, la vas a someter o va a estar sometida en base a un egoísmo y en base a doctrinas y tradiciones de hombre, no en base a las cosas que dice Dios. Entonces, ese sometimiento no sería válido. Y el mandamiento no es válido como tal. Porque es válido siempre y cuando el marido esté sujeto a Cristo. En cuanto a los hijos, no los muevas a ira, no los sometas por someterlos. Si hay que disciplinar, pero como Dios lo haría o como Dios lo ha hecho contigo. ¿Cuántas veces te has equivocado y cuántas veces Dios te ha disciplinado? La misericordia priva. En el juicio en cuanto a las relaciones laborales, hace todo como para el Señor, tanto los trabajadores como los dueños de empresa o los jefes. ¿Okay? Porque a la larga los supervisores y los líderes también son empleados como tal. Entonces vamos a hablar aquí de los dueños de empresa. Entonces pregunta, ¿cómo realizas tu trabajo? Segunda pregunta, ¿qué pasa cuando no haces el trabajo correctamente? Bueno, ya lo dijo. Bueno, si tienes un cargo de liderazgo, puedes maltratar a la gente que lidera. Ya lo explicamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas, tu Santo Espíritu nos dirige en cuanto a cómo interrelacionarnos con los demás. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande y misericordioso. Y es en base a esa misericordia que debemos tener el trato los unos con los otros. Perdona nuestros pecados, oh Padre. Límpianos también de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente. Gracias te damos por tus enseñanzas, oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, Cristo está a las puertas. Y gracias te damos, Señor, porque estamos estudiando ya la parte práctica de cómo Jesús aplicaría todo, o cómo Jesús vivía. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.